Un lector de Así Prensa me pedía comentar sobre cuál era la relación entre los carnavales y la Cuaresma, porque la mayoría de ellos, el más famoso del mundo, por ejemplo en Brasil, termina justamente el martes previo al miércoles de ceniza. Y si hay alguna especie de tradición católica acá incluida en esto. La respuesta es sí desde el punto de vista cultural y no desde el punto de vista espiritual. Me explico. En los países católicos existía una tendencia a ver la Cuaresma como el momento de la renuncia, de la abstinencia a la carne, de la abstinencia de algunos momentos de gozo, etc. Y culturalmente, ¿no? Las mismas ciudades, la misma vida de la ciudad se volvía una vida más austera. La práctica cristiana y la cultura cristiana desalentaban determinados tipos de cosas. Por ejemplo, los católicos que gustaban de cazar, se suspendían las temporadas de caza o de cacería en la Cuaresma, y así muchas formas de diversión pública se suspendían, y esta suspensión hacía que los católicos se sintieran de alguna forma como constreñidos, digamos así, a una vida más ascética, y armaban una especie de despedida del tiempo ordinario para ingresar al tiempo de Cuaresma, y celebraban lo que se llamaba usualmente el martes grasoso. Tenía el nombre de martes grasoso porque justamente como el ayuno y la abstinencia del miércoles de ceniza supone comer no solamente un volumen reducido de comida, sino no comer carne, esta era una época en que de alguna forma se despedía con una abundancia de carne, y obviamente de carne con mucha grasa, y de allí el nombre martes grasoso. El hecho que los carnavales en otros países lleven el nombre francés Mardi Gras, que significa martes de grasa o martes grasoso precisamente, viene de esa tradición. Pero, como digo, es una tradición vinculada a la cultura católica, pero no a la espiritualidad católica. La Iglesia jamás alentó la celebración de una especie de despedida del tiempo normal y de preparación, entre comillas, a la Cuaresma, con una serie de actividades que terminaban siendo, y que como nosotros lo vemos, terminan siendo pecaminosas. El carnaval de Río de Janeiro, por ejemplo, es cada vez más traumático y escandaloso y trágico desde el punto de vista moral. Y algo parecido sucede con su equivalente en el hemisferio norte, con el famoso Mardi Gras o carnaval de Nueva Orleans, de la ciudad, que justamente es una de las que tiene una de las más antiguas tradiciones católicas en los Estados Unidos, una de las pocas que tiene una antigua tradición católica porque fue fundada por los franceses, administrada por los españoles y luego otra vez tomada por los franceses, hasta que finalmente se vendió todo el estado de Luisiana, que era un territorio enorme que hoy en día ocupa unos 4 a 5 estados norteamericanos. Napoleón se los vendió a Estados Unidos. Entonces, esta tradición no es pues una tradición católica, es una tradición que tiene su origen en lugares de práctica católica, pero se basa en esta comprensión errada que la Iglesia de alguna manera trata de corregir constantemente, de que la Cuaresma, por ser un tiempo de renuncia, es un tiempo pues terrible, ¿no? Es un tiempo para el que hay que prepararse con una gran despedida, con una gran saturación de los placeres del mundo, de tal manera que ya en la Cuaresma, yo haga la Cuaresma no porque deseo, sino porque ya me aburrí de los placeres del mundo, por lo menos por un buen tiempo. No, esa no es la idea de vivir la Cuaresma. Justamente, si nosotros vemos cuáles son las normativas propias de la Iglesia, las normativas de la Iglesia para el tiempo de Cuaresma son muy sencillas y bastante limitadas. Se nos pide ayuno y abstinencia, es decir, ayuno, reducción del volumen, de la cantidad de alimento que tomamos al mínimo razonable, y al mismo tiempo abstinencia, que es no consumir carnes. Entonces, si nosotros vemos lo que la Iglesia nos enseña, nos daremos cuenta que el ayuno y la abstinencia son pedidos por la Iglesia solamente el miércoles de ceniza para marcar el inicio de la Cuaresma y el Viernes Santo, el día de la muerte de nuestro Señor. Y luego la abstinencia, es decir, no comer carne,
en los viernes de Cuaresma. Una práctica que, dicho sea de paso, el Papa Pablo VI alentaba a los católicos a realizarla todos los viernes del año, ¿no? Porque supone simplemente reemplazar una cosa con otra y es una manera de recordar la muerte física libre de nuestro Señor Jesucristo y en conmemoración de esa muerte todos los viernes abstenerse de carne fuera de los viernes del tiempo de Navidad y del tiempo de Pascua. Pero esa es la idea. Entonces, es muy importante comprender que la celebración de los carnavales o del martes grasoso, del Mardi Gras, tienen su origen en una mala interpretación dentro de una cultura católica de lo que es la Cuaresma. Y tradicionalmente, por ejemplo, en el Brasil, ya es una tradición que en algunos coliseos se realicen actividades para los católicos para que el tiempo de preparación previo a la Cuaresma no sea este momento intenso y trágico de corrupción, sino momentos de oración y de alabanza para prepararse a recibir la Cuaresma propiamente. Y en muchos lugares existen retiros precuaresmales, como una manera de rechazar precisamente esta aproximación totalmente mundana y carnal al sentido de la Cuaresma. En la tradición espiritual de las grandes órdenes religiosas, por ejemplo, la Cuaresma era un tiempo de alegría, y en una ocasión, reflexionando sobre la Cuaresma y sobre el ayuno específico de la carne, Juan Pablo II decía que había una profunda alegría en este desprendimiento de renunciar a los placeres físicos y a el consumo de alimentos de una manera moderada. ¿Por qué? Porque nos acercaba al estado que íbamos a tener en el cielo, un estado en el que no vamos a tener hambre, no vamos a consumir carne y nuestro cuerpo glorioso va a estar siendo constantemente saciado por la compañía y la contemplación de Dios. Y en consecuencia no va a necesitar de esta carne. Y por tanto hay un gozo intrínseco en el tiempo de la Cuaresma en esta renuncia adecuada, que no se debe convertir en una competencia de resistencia a ver qué tan fuerte soy, qué tan buen cristiano soy, porque envenena el sentido de la renuncia. Toda renuncia debe llevarnos a la humildad y a la contemplación de Dios, pero sí significa una disciplina en la que nosotros nos vamos ayudando a renunciar de lo carnal. Y por eso lo que pide la Iglesia, lo que manda la Iglesia es tan poquito: 2 días de ayuno de abstinencia y los viernes de abstinencia. Todo lo demás es aquello que el cristiano pueda libremente escoger como bueno para su alma. La tradición de renunciar a los dulces, a los postres, a fumar, a comer cosas que me gustan, a practicar cosas que me gustan, a dejar de ir al cine si soy una persona que va mucho al cine, para ahorrar ese dinero y dárselo a los pobres. En fin, hay un conjunto de renuncias que se pueden realizar en este tiempo y que pueden convertirse en algunos casos, como yo lo he visto en personas, en prácticas permanentes. Gente que porque dejó de fumar en la Cuaresma, dejó definitivamente de fumar, con un bien enorme para su propia salud, ¿no? Y así, de alguna manera, renuncias que lo han ido llevando, y esa es la idea de cada Cuaresma, que por medio de la renuncia nos acerquemos más a Dios y vayamos subiendo en un nuevo peldaño de vida espiritual en nuestra vida. Que no sea una época que se acabe cuando se acaba la Cuaresma, sino que los frutos de esa Cuaresma nos lleven a un nuevo nivel de vida cristiana en nuestra vida. Ojalá sea este tiempo de Cuaresma ese tiempo que nos lleve a un nuevo peldaño de vida cristiana, y que tengas un buen día.